Jesús Chudo Torrealba dice que el país no puede esperar que la oposición acabe con el gobierno, o viceversa. El exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chudo Torrealba, afirmó vía telefónica al diario Panorama que el país no puede esperar que el gobierno acabe con la oposición o que la oposición acabe con el gobierno y por esta causa deben ponerse de acuerdo y seguir con la negociación. Al entender del dirigente opositor, el gobierno nacional ha intentado de diversas formas acabar con la oposición democrática y no ha podido. A su vez, la oposición ha intentado acabar con el régimen de muy distintas maneras, ganando elecciones y lucha de calle, así como otros mecanismos y tampoco ha logrado acabar, arrasar o exterminar el oficialismo. A estas alturas, después que han pasado 20 años y que el país está en estado de postración, pareciera evidente que la única forma de avanzar hacia la resolución de la crisis y de la emergencia humanitaria es ponerse de acuerdo, indicó Torrealba. Torrealba enfatizó en la necesidad de continuar con el proceso de diálogo y advirtió que esta dinámica no puede estar sujeta a que el gobierno me agredió o que la oposición no quiere que levanten las sanciones. En este sentido, advirtió que la prioridad es una solución al conflicto. Asimismo, la político opositor destacó que el tiempo de la diplomacia y de las instituciones puede ser infinito. Lo que no es infinito es el tiempo de un pueblo, reseña Leguana.televisión. Sendas dice que terminó la hiperinflación en Venezuela. La hiperinflación en Venezuela ha terminado, mientras que el poder adquisitivo en el país ha sido destruido. Tal afirmación corresponde a Oscar Mesa, director del Sendas, quien además señaló que la hiperinflación aún continúa en estudio a través de la data que manejan y una vez terminado el balance del mes de junio, harán el anuncio oficial sustentado en el análisis previamente realizado. También hizo referencia al nivel de inflación que reportó el Sendas en mayo de 32,7%. Pero 32,7% en un mes es un problema bien serio porque ya lo es anualmente para cualquier país, como es el caso de Argentina. Aun cuando en Venezuela estamos acostumbrados a hablar de 100 y 200% de inflación, y cuando se escucha hablar de 32,7% parece insignificante con respecto a esas magnitudes. El economista admite que ha bajado la velocidad de aumento de los precios. Es verdad que la velocidad de aumento de los precios ha disminuido y probablemente en junio de 2019 siga disminuyendo. Al ser preguntado a qué se debe la caída de la hiperinflación, respondió que a pesar de que esa es una buena noticia, se debe colocar al lado que el poder adquisitivo se redujo a 1,5%, lo que significa que en términos de su recuperación estamos muy lejos de tener una buena noticia al respecto porque prácticamente se destruyó. Sobre las razones que pesaron para que se diera la hiperinflación, mencionó principalmente dos desde el punto de vista económico que pueden explicar esta situación. En primer lugar, esta cierta permisividad en los precios, que ya no están controlados, porque no voy a decir liberación de precios, porque sea justo o injusto, esos son los precios que hay para comprar. Ese cese de la represión ha hecho resquicios de libertad económica en términos de precios, apuntó el economista. Señaló que la segunda variable de la libertad cambiaría, digámoslo así, o permisividad. Porque este es un sistema socialista, que siempre es represivo porque no hay otra forma de imponerse sino a través de la base de la represión y la violencia, por lo cual siempre tiene el mazo escondido y han permitido que se dolarice la economía, con lo cual tienen una cierta libertad cambiaría, aunque los salarios siguen siendo pagados en bolívares, lo que no cuadra, dijo. Considera que estas dos variables lo explican y están relacionadas con el hecho de que haya un mayor nivel de abastecimiento, dando una cierta libertad a los que puedan importar con recursos propios. Esas son las dos explicaciones que le conseguimos hasta ahora. Aclaró que no existe ninguna garantía de que la hiperinflación no reaparezca nuevamente porque esto no forma parte de un diseño de políticas ordenadas, coordinadas con los actores económicos y ellos, gobierno, también creen en eso. No les quedó otro camino que hacerlo y utilizó para describir esta situación con que estos son daños colaterales, pero en este caso estos serían beneficios colaterales, aunque no era su objetivo, se logró no de manera improvisada, sino como consecuencia de la actual situación económica en el país y que no se puede modificar como la ley de la oferta y la demanda, que termina imponiéndose de una manera mecánica, por lo que se observa que en junio disminuyeron los niveles de escasez. Esta hiperinflación destruyó la mitad de la economía medida por su PIB, lo cual llevó a la pérdida de empresas, bienes y servicios, impuestos para el Estado y riquezas, apuntó. Asimismo destruyó las prestaciones sociales de los trabajadores, porque ahora les pagan BS 800, y recordó cuando en Fede Cámara se daban largos debates sobre este tema. Reseña El Universal. Presidente de Colombia pide a la CPI que abra un juicio contra Maduro. Iván Duque, presidente de Colombia, espera que el reciente informe de Michelle Bachelet sobre la situación en Venezuela permita tener evidencia para juzgar a Nicolás Maduro, a quien llamó dictador.
Desde Lima, donde participó en la cumbre de la Alianza del Pacífico, el mandatario colombiano manifestó que con el documento elaborado por la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, la Corte Penal Internacional podría abrir una investigación y tener evidencia para juzgar a Maduro. Duque recordó que fue él, antes de ser elegido presidente, quien denunció a Maduro ante la CPI, en compañía de 76 congresistas de Colombia y 50 de Chile. En su documento, Bachelet advierte de las graves vulneraciones de derechos por parte de la administración de Nicolás Maduro y documenta, entre otros hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019. En ese momento, cuando presentamos la denuncia contra Nicolás Maduro, mostramos estos hechos. Mostramos los atropellos de un sátrapa de un régimen dictatorial que no tiene ninguna contemplación para callar las voces y de nadie que lo desafíe, concluyó Duque. Con información del Espectador, New York Times dice que la escasez de combustible paraliza la paupérrima agricultura en Venezuela. En Venezuela, donde el hambre es rampante, un agricultor recientemente tuvo que abandonar toda su cosecha. Guiando a un par de bueyes, dibujó un arado de madera sobre su campo, dando vuelta a miles de zanahorias arrugadas. Por Anatoly Kurmanov y Sayen Herrera, los camiones que recogerían su cosecha nunca llegaron, dijo. Una escasez de combustible ha estado afectando al país desde mayo, llevando a la industria agrícola que ya tiene dificultades al borde del colapso y amenazando con más hambre y desnutrición en una nación donde casi la mitad de la población ya consume menos de 3 comidas al día. Todo está perdido, dijo el granjero, Juan Andrés Santiago, señalando las verduras en mal estado que le costaron meses de desperdicio de mano de obra. Venezuela es una nación rica en petróleo, pero años de mala gestión y corrupción en la industria petrolera, empeorados por las sanciones estadounidenses, han agotado las bombas de gasolina en un momento crucial. Primero, la escasez impidió que agricultores como el señor Santiago llevaran sus productos a los mercados. Ahora, les está haciendo difícil sembrar nuevos cultivos. The New York Times entrevistó a docenas de agricultores venezolanos. Casi todos han reducido su área de siembra este año y algunos están dejando sus campos en barbecho, pasos que probablemente agoten lo que queda del suministro de alimentos y llevan a más venezolanos a unirse a los aproximadamente 4 millones que ya han huido del país. La falta de combustible en la última gota después de 6 años de crisis económica bajo la presidencia de Nicolás Maduro, cuyas políticas de control de precios, expropiaciones y malversaciones estatales han eliminado al sector privado del país. Su represión de los opositores políticos y la retórica socialista han provocado la ira de la administración Trump, que ha impuesto sanciones severas a altos funcionarios y sectores económicos clave. Los agricultores dijeron que han tratado de producir a pesar de los escasos insumos, los controles de precios, la delincuencia, la inflación y el colapso de la demanda. El municipio de Pueblo Llano del Señor Santiago, ubicado en la cordillera de los Andes en el oeste de Venezuela, ha representado aproximadamente el 60% de toda la producción de papa y zanahoria en Venezuela. Pero la cosecha de este año es solo la mitad de 2018, debido a la escasez de gasolina y otros problemas como la falta de semillas y fertilizantes, según la cooperativa local de agricultores, La Trinidad. El mosaico habitual de los campos verdes primarios se está alejando de los flancos de las imponentes montañas bañadas por el sol de Pueblo Llano a medida que los agricultores se retiran más cerca de la única estación de servicio con la esperanza de obtener una ventaja. Los 7.000 agricultores de la ciudad tienen que conformarse con aproximadamente una entrega de combustible de aproximadamente 2,000 galones por semana. Las caídas de Pueblo Llano se repiten en todo el sector. En las vastas llanuras de Venezuela, más al este, la caña de azúcar se pudre a pocos metros de una planta de refinación y los campos de arroz se dejan sin uso por primera vez en 70 años porque los agricultores no tienen combustible para transportar sus productos a los centros de distribución o semillas y fertilizantes para plantar nuevos cultivos. La principal asociación agrícola de Venezuela, Fedeagro, estima que el área sembrada con los principales cultivos del país, el maíz y el arroz, se reducirá en un 50% este año. Y la producción de azúcar en el principal estado productor de Portuguesa se ha reducido a 5 millones de toneladas este año desde 12 millones en 2018, según la Asociación Local de Cultivo de Caña de Azúcar. El colapso es exponencial, dijo el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins. La única explicación posible es que al gobierno simplemente no le importa.
El señor Maduro ha respondido a la crisis agrícola, prometiendo $35 millones en nuevos créditos agrícolas en mayo, un programa que Fedeagro dice que es lamentablemente pequeño y solo beneficia a productores cercanos al gobierno. La escasez de gasolina en el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo es solo la última manifestación de un colapso de los servicios del señor Maduro, que ha dejado a millones de personas sin suministros confiables de electricidad, agua y gas para cocinar. Cuando una crisis de importación de combustible coincidió con las interrupciones de la refinería a mediados de mayo, el país se hundió en el caos. Al menos 2 personas murieron esperando en las líneas de gasolina que siguieron. El suministro de combustible ha mejorado en la mayoría de las ciudades importantes desde entonces, pero sigue siendo escaso en la mitad occidental de Venezuela, que representa la mayor parte de la producción de alimentos. En los estados de Táchira y Mérida, que cultivan la mayoría de las verduras del país, los residentes están limitados a 8 galones de gasolina al mes. Más información: La Patilla.